Capítulo 1. Incluso así, Ikigaya Hachiman pasará una vida escolar en paz. Uwa. Ah, ¿no son más lindas las chicas cuando se visten con ropas gruesas sobre las ropas más delgadas? Ese tipo de pensamientos me indicó que había llegado esa época del año. El festival escolar y el festival deportivo terminaron sin problemas. El año estaría por concluir en poco menos de 2 meses. El clima cálido se enfría rápidamente, lo cual se percibe, y lo que siguió no fueron vientos fríos, sino unos gélidos. Para esta escuela que fue construida en la costa era lo que se esperaba. Otra cosa que vale la pena mencionar, es que mi entorno también era frío. Los lugares alrededor de mi asiento, el cual estaba justo en el medio de la clase, eran similares al ojo de un tifón, reflejan un vacío aislado al que nadie se atrevía a acercarse. Tal vez es un rasgo de los japoneses, pero ellos aman los bordes y las esquinas. Cuando estás en el tren o el autobús buscas sentarte en estos lugares. Da al sabor de chan y esquina chan una personalidad, y encontrarás que son bastante populares. Debido a eso, las inmediaciones a mi asiento, que está situado en el corazón de la clase, estaban casi vacías. Es el mismo de siempre. Lo que difería, era lo que transmitían sus miradas. No era que ellos fuesen olvidadizos, sino que deliberadamente fueron lanzando miradas que gritaban, espera, que, tú estabas sentado allí. Miradas que disparaban por una fracción de segundo y parecía que estaban a punto de estallar en carcajadas, ese tipo de miradas. Cuando observaba alrededor del aula para localizar el origen de esas miradas, nuestras miradas se cruzaban. Esa confrontación era algo que justificaba que yo volteara para otro lado, también conocido como el estilo Ikigaya. Habiendo dicho eso, era normal apartar la mirada. Así había sido hasta ahora. Pero ahora que estaban en una posición de superioridad, lo que no era el caso. De hecho, después de que nuestros ojos se cruzaban por más de 2 segundos, se podía ver el desprecio en ellos. Está totalmente buscando nuestra aprobación, lol, ¿qué pasa con él? Lol, desagradable, lol. Estas elegantes bromas iban y venían en sus ocurrentes conversaciones. ¿Sabes? Me siento un poco como Panda-chan. No, quizás eso ya es demasiado. Tal vez como un Luperwupe o un mono de mar podría ser mejor. Dios mío. ¿Qué pasa con esas adorables criaturas? Ambos repugnantes y lindos a la vez, ¿no es así? Bueno, necesito más ánimo o de lo contrario, creo que mi corazón se podría romper un poco. Aunque, estoy seguro que ustedes mismos gritarían, si al dormir tarde por la noche se dieran cuenta de que hay una extremidad o algo que les falta. Sobre el tema de la dureza de los superhumanos y los diamantes, yo podría ser considerado como un diamante, estos son muy resistentes a los rasguños, pero en realidad pueden ser fácilmente aplastados por un martillo. Alguien afirmó que los diamantes no pueden ser destruidos. Eso es una mentira. Afortunadamente, parece ser que a toda la escuela se le ha pasado la fase anti-Ikigaya. En primer lugar, mi presencia era casi inexistente, todo el mundo se apresuró a aferrarse de algo de más interés. Había una frase que decía que cierto rumor duró 75 días y que este fue acertado. Sería algo similar a cambiar de waifu cada temporada. El maltrato al que me han sometido ha disminuido lentamente con el tiempo, a tal punto que no voy a ser llamado a esa persona a esa hora. Esa es mi actual relevancia. El mundo no tiene absolutamente ningún interés en mí. Hay un montón de cosas más divertidas por ahí. Hoy también, la clase rebosaba de conversaciones alegres y refrescantes. Desde el fondo de la clase se oían voces tan fuertes que era similar a un gorila usando su pecho de tambor, voces que llevaban a cabo una conversación y fueron lo suficientemente fuertes como para llamar la atención. Por cierto, si lo traducimos al japonés sería algo así como golpeteos. En su conversación de muchos sabores surtidos, hablaban con voces como para afirmar su presencia en la clase. Cuando ligeramente miré un poco más en esa dirección, vi que el trío eran Touv, Ooka y Yamato que estaban sentados en sus escritorios. Tienen asientos, así que ¿por qué no se sientan en ellos? Ve, ¿qué vas a hacer en la excursión? Cuando Touv inició el tema, Ooka respondió con sus manos elevadas en el aire. Kioto, ¿verdad? Sin duda los USJ. Los USJ.
USJ. Universal Studios Japan, no está eso en Osaka. Ahí está. Un auténtico regreso, yo diría. ¡Wow! Yamato replicó con una voz extrañamente baja, mientras que Tou retosaba alrededor. En serio, podría caer muerto en cualquier momento al escuchar eso. Si hubiera realmente una persona que hablara Kansai aquí, les habría lanzado un cenicero. Enojarse por las terribles imitaciones del dialecto de Kansai es una característica especial de ellos. Menor que es lo que dijo Conan-kun sabe, mayor que. El dialecto Kansai, de un individuo de Kanto, no es tan delicado. Ellos serían simplemente tan culpables si dejaran irlo o no. Para mí, esto era algo de lo cual yo estaba completamente al tanto, pero los tres siguieron hablando alegremente. Ocasionalmente veían a las chicas presentes, y lanzaban sonrisas miserables, como diciendo, estamos hablando de cosas divertidas aquí, ¿no es así? Ya sabes, siquiera ir a Osaka es una molestia. No es cierto. El rostro de Ooka se iluminó con una terrible expresión de satisfacción con lo que Tou había dicho, quien estaba jugando con su cabello. Luego estaba el tranquilo y torpe Yamato. Era rápido captando las cosas, después de pensar detenidamente y como si estuviera apuntando cuidadosamente a algo, abrió la boca. Si quieres, puedes ir por tu cuenta Tou, ¿sabes? Oh, espera, me vas a dejar fuera de esa forma. Eso le corresponde a algo tan y can. Un repentino estallido de risas. En una inspección más detallada, las cercanas Oda y Taara estaban tratando de contener sus risas, sus hombros les temblaban mientras jugaban con sus teléfonos, fufufu. Sí, totalmente interesante. Totalmente una patraña. Bueno, ese es el trato que he conseguido estos días. Ellos penosamente llegan al límite de lo que creen que pueden decir, añadiendo una broma tras otra. Por cierto, en nuestra escuela, el único acoso escolar que existe se presenta en forma de chistes. Era algo en la línea de no lo estamos intimidando, estamos bromeando con él, independientemente de lo cruel que fueran sus palabras o acciones, decir fue una broma, sería una forma muy práctica de arreglar las cosas. No importaba quién fuese, era similar a decir Vegeta, puedes reírte, aunque no sirva para nada pero puedes reírte. Sin embargo, la razón de este comportamiento no era por otra razón, más que su habitual práctica de aceptación. En el momento en que no pueden hacer frente a algo, transigen al convertirlo en asunto de risa. Es una necesidad, que permite a los grupos hacer frente a las anormalidades desconocidas. En el primer periodo de la clase F, había un grupo de fervientes simpatizantes de Sagami, que influían en favor de ella. Las miradas de desprecio dirigidas a mí y su hermosa solidaridad con Sagami era absolutamente un espectáculo para la vista, pero el tiempo de los estudiantes de secundaria es fugaz. Al tiempo de que el festival deportivo terminara, la moda de Sagami es lamentable, cambió a la moda de vamos a hacer burla de Ikitani-kun. En serio, soy el hijo amado del siglo. Con Sagami, que originalmente era la raíz de todos los problemas, siendo olvidada, el precedente que queda del trato de Ikigaya Hachiman, se ha convertido lentamente en un pasatiempo. Este pasatiempo, tal cual era, se convirtió en algo parecido a un rito religioso que tenía sentido. Anteriormente los ritos se llevaban a cabo porque tenían un propósito, pero ahora el sentido se había perdido por completo. Por ejemplo, la Navidad y el Festival de la Danza Bon es disfrutado por todos, independientemente de la forma en que se originó y esto se refleja en cómo las personas deciden aceptarlas. En poco tiempo, mediante la asimilación cultural ellos pueden unificarse y ver su identidad como grupo en una nueva luz. Bueno, de todas formas ellos pierden el interés rápidamente. A pesar de todo, el éxtasis de la clase por la excursión se encuentra en este momento en el punto máximo. Las personas acuden a sus propios grupos, para hablar de dónde planean ir o lo que deberían hacer. En efecto, ese es un ritual necesario cuando necesitan hacer alarde de su poder de grupo. Tou y sus amigos continuaron bruscamente, algo Tani-kun, al tiempo que cambiaban el tema de sus conversaciones. Saben, en primer lugar, mi nombre no es Ikitani. Ooka, quien se frotaba la cabeza recortada, abrió la boca,
a lo cual Yamato estuvo de acuerdo. Ya sabes, la excursión, eso no es bueno. No es bueno en absoluto. ¿Qué es lo que no es bueno? Pero no puedo preguntarles. Las cosas que no son buenas, no son buenas. Lo que no es bueno, no es bueno realmente. La conversación continuó en círculos. Eso no es bueno. Ah, sí, ya sabes. Touf, ¿qué vas a hacer al respecto? Ooka se movía inquietamente por la pregunta que le había hecho a Touf, quien por alguna razón empezó a actuar avergonzado. ¿Qué quieres oír? ¿Quieres oírlo? No es así. Es lo que ya sabes. Está decidido, tosió ligeramente y se detuvo. Quiero decir, voy a decidirlo. Touf habló con un sinsentido, una expresión rígida, a lo cual los otros dos respondieron con un oh de admiración. ¿Qué fue eso? ¿Decidiste tomar algún medicamento peligroso? Su discurso fue tan fragmentado, parecía como si estuviera drogado o algo así. Touf y sus amigos rápidamente ajustaron sus voces y comenzaron a hablar en susurros. Parecía que no querían que nadie escuchara su conversación. Podría haber sido por esto que todo el mundo, incluidos los tres, comenzaron a centrarse en sus propias conversaciones, sus miradas ya no eran dirigidas a mí. Habiendo confirmado esto con una mirada, me quedé observando el techo con sueño. Cuando me recargué y descansé mi cuerpo contra la silla, mi espalda se sintió muy a gusto. Mientras exhalaba, lentamente cerré los ojos. Todos conversaban entre sí cuando se hablaba de la excursión amenizando el aula. Debido a eso, fui liberado de todas sus miradas incómodas y burlonas. De repente mi vista se oscureció. ¿Qué clase de brujería es esta? Fue lo que se me vino a la mente, pero cuando abrí los ojos, era un pecho familiar. Espera, no. Un rostro familiar. Ya yo mirándome desde arriba hacia abajo, era Yuiga-ama. Sí, estaba a punto de caer de sobre mi asiento, pero me contuve las ganas y respondí de nuevo sin problemas. Vas a ir al club hoy, ¿verdad? Si ya veo, entonces te veré en la habitación más tarde. Ella me habló con una voz tranquila. Una acción bastante considerada, diría yo. En el momento en que yo no era el foco de atención, ella vino a hablar conmigo. Con la mano frente a su pecho, ella se movió ligeramente hacia mí y se fue en dirección de Miura. Hablando de Miura, ella me vio con una mirada de perplejidad antes de cambiar la mirada de nuevo a su teléfono celular. Eso es lo que cabría esperar de la reina que caminaba a su propio infierno, un camino ardiente. Ella no parece tener ningún interés en la gente de la clase baja. Ella no es ni enemigo ni aliado, ni siquiera es neutral, pero estoy agradecido de esta relación unidireccional. Es probable que ella no estuviera interesada en verme, pero estaba más preocupada por Yuiga-ama. Con este tipo de ambiente, el hecho de hablarme fue una maniobra arriesgada, pero la capacidad de Yuiga-ama para conocer el estado de ánimo de alguien sin que nadie se sienta incómodo, no es algo de lo cual reírse. Lo que estaba implicado en esto, podría decirse que era proteger su imagen, pero su deseo de evitar que yo fuera el objetivo de cualquier persona, era mucho más evidente. Aquellos que son odiados y necesitan de estar en un grupo, tienen que hacer el esfuerzo por eliminar los factores que pueden ser usados en su contra. No cometen fallos, no muestran sus errores y no dejan que sus debilidades estén expuestas. Estos 3 puntos son los más importantes. Son la misma cosa, ¿no es así? A pesar de ello, ocultar su perfección como personas también puede ser usado en su contra. Por eso, es importante no hacer nada. Si no haces nada, nada va a salir mal. Además, no involucrarse con nadie. Involucrarse sin duda traerá fricción. No se limita solo a las dos partes, porque hay algo llamado la delgada línea personal. Tienes que tener especial cuidado de hacer contacto con la gente que llama la atención del público. Sería mejor para mí, si fuera un poco más cuidadoso. Involucrar a las personas no es algo que me gustaría. Para Yuiga-ama, que está cerca de la parte superior de la cadena alimenticia, tomando en cuenta la situación, ella fue capaz de hablarme sin sobresalir, pero esa ingenuidad es algo de lo cual tener cuidado. Me alegra el ser capaz de borrar de mi presencia hasta ahora, pero podría ser una buena idea utilizar medios más físicos. Algo como jugar un poco con mi teléfono mientras camino fuera del aula.
O tal vez, aparentar que estoy a punto de recoger el teléfono, eso me expondría fácilmente. Ellos rápidamente supondrían que nadie se tomaría la molestia de llamarme. Al final, no había nada que pudiera hacer, así que asumí una postura para dormir una vez más. Como el descanso estaba a punto de finalizar, en el aula se veía un intenso flujo de gente. Las personas que fueron a jugar a otras clases, la gente que fue al baño, las personas que fueron a comprar bebidas. Todos regresaron sucesivamente. Cuando ligeramente abrí los ojos, en la esquina de mi campo visual, se vio por mucho tiempo una cola de caballo revoloteando. Con su cabello azul que mostraba que fue atado de una manera desinteresada, esa persona estaba haciendo caras extrañas frente a su teléfono celular y luego rápidamente hizo una expresión de aburrimiento. Esa Brocon 7, le está enviando correos a su hermano otra vez. Será mejor permanecer vigilante cuando le estoy enviando mensajes de texto a Komachi. Yo sí podría ser llamado un completo ciscón. Iría tan lejos que hasta podrían terminar llamándome Sister Princess. Espera, de ninguna manera. Kabaloke Seasaki, abreviando Kawasaki, miró sospechosamente alrededor de la clase. Al parecer, ella estaba preocupada de que alguien hubiese visto su cara sonriente que puso antes. Esa mirada se enfrentó con la mía. Ik Kawasaki saltó y quedó en estado de shock mientras dejaba escapar un extraño grito sordo. Cuando nos miramos el uno al otro, su cara se puso roja y se fue rápidamente a su asiento, con la cabeza agachada. Ella ha estado actuando de esa forma desde el festival cultural, no se había acercado a mí siquiera y cada vez que nuestras miradas se encontraban, evidentemente volteaba para otro sitio. Bueno, está bien, así es como debe ser. Para que ambos podamos llevar vidas pacíficas, lo mejor es estar en sintonía con nuestro sentido de la distancia. Hay personas que dicen descaradamente que los humanos son los únicos seres que masacran a los de su propia especie, pero eso es un tanto erróneo. Los animales hacen lo mismo, ellos se matan entre sí por el bien de su territorio. La escuela tiene su propio conjunto de territorios y tiene sentido que haya rivalidad por ellos. Además, como estudiantes de preparatoria, todos pertenecemos a nuestros respectivos grupos y jerarquías, lo que se refleja como un conjunto de diferentes razas. Todos somos individualmente diferentes existencias. Prueba de ello puede verse en la persona que está dando pasos cada vez más cerca de mi forma de ser, no se podría pensar en esa persona como de la misma raza. Hachiman, esa voz era una melodía enviada desde los cielos, pasos que caminaban sobre las nubes y la figura personificada de un ángel. Totsuka es realmente un ángel. Debido a que Totsuka es demasiado angelical, a diferencia de los seres humanos de mierda, él vino a hablar conmigo, no consciente de la atmósfera. Al parecer tenemos que decidir los grupos en la próxima clase. Totsuka me dio a conocer la información que había recogido de alguna parte. En una semana, vamos a pasar 3 días y 4 noches en la excursión. El primer día consistía en moverse como clase, el segundo día ir con sus respectivos grupos y al tercer día sería libertad total. Dado que las actividades para el primer día ya estaban escritas en piedra, todas las conversaciones de la clase se centran en el segundo y tercer día. En otras palabras, estaríamos decidiendo los grupos en la próxima clase. Aproximadamente 2/3 de la clase ya se habían decidido, por lo que esto será una confrontación importante. Pero, bueno, ya que solo voy a ser etiquetado por toda la espalda con el grupo de personas sobrantes, no me importa. Ya veo. Sin embargo, ya tienes en mente a la mayoría de la gente, ¿no es así? Así es, sin embargo todavía estoy indeciso. Entre los grupos que ya estaban formados la mayoría habían decidido a dónde ir, por eso el grupo de Tosuka aún tenía que decidir dónde iría en la excursión, sin embargo era vergonzoso, murmuró en voz baja. Era un extraño silencio y habiendo notado esto, Totsuka levantó el rostro y sonrió como si tratara de engañar a alguien. Quiero proteger esa sonrisa. Normalmente estaría en contra de pensar siquiera invitar a otros, pero esto es un paseo después de todo. No sería tan malo intentarlo un poco, en este caso. Sin embargo, poner en tentativa a otro sujeto, algo está mal aquí. Bueno, vamos a formar un grupo, entonces. Sí.
Podría sentir cómo se me está recompensando al ver esa sonrisa llena de felicidad y energía. Si fuese un fantasma errante, entraría en este instante al nirvana y si me invitaran a unirme a la armada, probablemente lo haría. Ahora, 2 más. ¿Qué debemos hacer? Un grupo de 4. Lo único que podemos hacer, es simplemente unirnos a un grupo de 2 después. Como somos 2 personas que sobran, se trata de una operación de poca importancia. Muy bien. Ahora, tenemos que pensar a dónde ir, dijo Totsuka. Donde sea está bien. La clase estaba a punto de empezar. Empujé gentilmente a Totsuka para que se fuera a su lugar, ya que parecía que se quedaría allí de pie absorto en sus pensamientos. Me aseguré de tocar sus hombros ligeramente antes de que se fuera. Totsuka respondió positivamente y con una onda de luz, se dirigió a su asiento. Las miradas a nuestro alrededor se centraron en Totsuka por un momento, pero tal vez a causa de las opiniones indiferentes hacia él, no fue sometido a sus sentimientos de odio. Parece que Totsuka tiene un estatus social un tanto distinto. De cara al futuro, no hay necesidad de atraer más la atención de lo necesario. Voy a seguir haciendo lo que suelo hacer. Como nadie va a molestarse en hablar conmigo, tampoco van a hacer el esfuerzo de acercarse a mí. Si mantengo mi distancia apropiadamente, entonces eso debería estar bien. Siempre tengo esto en mente, no debería de haber ningún problema. Al igual que cualquier otro día, me hice el dormido. Era importante que este acto se realizara correctamente por el bien de mi propia tranquilidad. Justo cuando estaba a punto de poner mi cabeza sobre mi brazo izquierdo como almohada, vi una rara combinación que entró por el lado derecho de mi campo visual. Justo antes de que empezara la clase, tanto Hayato como Evina acababan de regresar al aula. Muy a menudo los veo hablando en su grupo, pero rara vez los vi a ellos dos juntos, hablando el uno con el otro. Ah, claro, no estuvieron alrededor por un rato. Ayama y Evina se veían como si hubieran estado teniendo una conversación secreta y, después de haber intercambiado palabras, se hubieran peleado. Evina se dirigió en dirección de Miura y Yuigahama mientras la saludaba con un alegre hola, hola. Las dos respondieron de la misma manera con su habitual entusiasmo. Sin embargo, a diferencia de ellas, la expresión de Ayama era inestable. Hizo una sonrisa angustiada, lo que era raro en un tipo como él. Si yo lo fuera a decir, diría que parece estar sintiendo por dentro una especie de autodesprecio. Para alguien como yo, que no está en buenos términos con él, por lo menos me di cuenta de eso. Estoy seguro que los otros también lo entendieron de esa forma. Dentro del grupo de los 3 el primero en llamarlo fue Touf. Espera un segundo, ¿a dónde fuiste Hayato-kun? Vas a hacer las cosas por tu cuenta, como Algotani-kun. No es nada. Al menos déjenme ir al baño solo. Además, por lo que veo realmente te gusta esa broma, ¿no es así? Estás usándola demasiado. Sin dejar de sonreír, Hayato golpeó la cabeza de Touf. Incorporándose levemente, Touf exhaló sin palabras y como si estuviera siguiendo detrás de Ayama, Yamato y Ooka continuaron, sí, la estás usando demasiado y se está volviendo aburrido. ¿Te refieres a Tobe aburrido? Soy yo ahora, Déjenme en paz. Sus risas combinadas llenaron el aula. En ese momento, que Toub esto, que Toub aquello y otras bromas sobre Toub continuaron y en la clase 2F, la moda Toub se convirtió en la nueva dirección de las bromas. Justo lo que se espera del grupo de Ayama, el grupo líder de las opiniones públicas. La broma Ikitani se convirtió en una reliquia del pasado. Gracias a ellos, he obtenido mis días de paz una vez más. La inmutable y gloriosa soledad de siempre. De hecho, a diferencia de antes me siento aún más distanciado de los demás. Mi presencia se hundió en la oscuridad. Ahora, me siento como un ninja. Saludos, soy el ninja Ikigaya. No puedo esperar para ir al templo Kinkaku en la visita a Kioto.